La vida en Valencia transcurría con la monotonía de un reloj que marca las horas sin prisa. Cada mañana el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido del bullicio de la calle. Era un día cualquiera, y yo me encontraba en la ducha, dejando que el agua caliente arrastrara las preocupaciones del día a día. Las paredes del baño resonaban con el eco del agua, pero mi mente vagaba lejos de ese momento. El matrimonio había perdido su chispa. Las conversaciones se limitaban a lo trivial, qué comprar en el mercado, qué hacer para cenar. La rutina se había convertido en una compañera silenciosa y pesada. A menudo me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto, donde la intimidad se había desvanecido como el vapor en el espejo. Mientras me enjabonaba el cabello, escuché un golpe suave en la puerta, seguido de un murmullo que no logré identificar. ¿Estás ahí?, preguntó una voz femenina que sonó extraña y familiar al mismo tiempo. En ese instante sentí una punzada de curiosidad. No esperaba visitas, mi mundo estaba contenido entre esas cuatro paredes y el silencio habitual de mi hogar. Me apresuré a cubrirme con una toalla y salí del baño con cautela. La nueva vecina había llegado hacía poco tiempo, pero no había tenido oportunidad de conocerla. La puerta estaba entreabierta, y al asomarme vi su figura recortada contra la luz del pasillo. Era joven, tal vez en sus 30, con una sonrisa abierta que iluminaba su rostro. «Hola», dijo mientras se agachaba para recoger algo del suelo. «Soy la nueva vecina de arriba. Me llamo». Su nombre se perdió entre mis pensamientos mientras intentaba recordar cómo era mi vida antes de esta rutina apática. La conversación fluyó sin esfuerzo entre nosotras, como si nos conociéramos desde siempre. Hablamos sobre los festivales que se celebraban en Valencia y las tradiciones locales que aún mantenían viva la cultura de la ciudad. Ella mencionó lo vibrante que era la Plaza de la Virgen durante las fiestas. Yo asentía, recordando mis propias visitas allí cuando todo parecía más emocionante. Sin embargo, mientras conversábamos, sentí un vacío profundo al darme cuenta de que esas eran experiencias que no compartía con mi marido desde hacía tiempo. Él solía estar más interesado en sus proyectos laborales que en disfrutar juntos de lo simple y hermoso que ofrecía nuestra ciudad. Después de unos minutos charlando, ella se despidió con una sonrisa radiante y una promesa de volver a vernos pronto. Me quedé sola en casa nuevamente sintiendo cómo esa breve interacción había despertado algo dentro de mí, un deseo olvidado por conectar con alguien más allá de lo cotidiano. Esa noche cené sola mientras mi marido trabajaba hasta tarde, su ausencia era palpable como un eco en los rincones vacíos del comedor. La comida quedó fría sobre la mesa mientras mis pensamientos regresaban a la nueva vecina, y a esa chispa efímera que había sentido al hablar con ella. Los días siguientes transcurrieron entre mis rutinas habituales y breves encuentros casuales con ella en el pasillo o en el mercado local. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, algo dentro de mí temblaba, era como si una corriente eléctrica recorriera mi piel. Sin embargo, también sentía miedo ante lo desconocido, nunca había considerado dejar atrás lo conocido por algo tan incierto. Un día decidí invitarla a tomar un café después del mercado. Ella aceptó entusiasmada y nos encontramos en uno de esos bares acogedores donde las tapas eran tan sabrosas como las conversaciones sinceras entre desconocidos. Mientras degustábamos unas aceitunas aliñadas y pan crujiente, me di cuenta de cuánto anhelaba compartir momentos así nuevamente, reír sin preocupaciones ni juicios sobre lo correcto o incorrecto. Pero también sabía que cada risa traía consigo una sombra, mi matrimonio seguía ahí, presente pero distante. A medida que nuestras charlas se hacían más profundas e íntimas, sentí cómo caían los muros invisibles que había construido alrededor de mí misma para protegerme del dolor emocional. Ella hablaba sobre sus sueños e inquietudes, yo le conté sobre mis frustraciones silenciosas y ese vacío persistente que me acompañaba cada día. Entonces ocurrió algo inesperado, nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras alcanzábamos la misma tapa sobre la mesa. Fue un roce fugaz pero electrizante, nuestros ojos se encontraron y hubo un instante donde todo pareció detenerse. ¿Te gustaría ir a ver las fallas este año?, preguntó ella sin apartar su mirada intensa de la mía. Claro, respondí sin pensarlo demasiado, era una invitación a salir del letargo donde me encontraba atrapada.
Al despedirnos esa noche sentí un nudo en el estómago al pensar en lo fácil que había sido conectar con ella frente al abismo emocional que existía entre mi marido y yo. Mientras subía las escaleras hacia casa, comprendí que estaba empezando a abrirme hacia algo nuevo e incierto. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía su sonrisa reflejada contra el fondo oscuro de mis pensamientos más profundos e insatisfechos. La mañana siguiente llegó cargada de preguntas sin respuesta mientras preparaba desayuno para 2 personas. ¿Qué significaría esto? ¿Podría ser posible dejar atrás años construidos sobre expectativas? El eco del reloj seguía marcando las horas sin piedad alguna. El encuentro con aquella mujer había encendido algo dentro mío que no podía ignorar ni silenciar más tiempo, una búsqueda por redescubrir quién era realmente fuera del rol impuesto por mi matrimonio monótono. No sabía hacia dónde conducirían estos nuevos sentimientos ni cómo afectaría eso a mi vida diaria, solo sabía que ya nada sería igual después de haberla conocido. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, dibujando patrones en el suelo de la cocina. Aún sentía la emoción del encuentro con la nueva vecina, un eco que resonaba en mi mente mientras preparaba el desayuno. Las tostadas crujían y el aroma del café llenaba el aire, pero nada de eso podía distraerme de lo que había sucedido. La rutina habitual me parecía distante, casi ajena. Mientras servía el café en 2 tazas, recordé cómo había sonado su voz, suave y cálida. Era como si cada palabra que pronunciaba despertara una parte de mí que llevaba años dormida. Aquel instante fugaz había sido suficiente para hacerme cuestionar todo lo que había dado por sentado en mi vida. La idea de volver a verla me llenó de nerviosismo y anticipación. Cuando terminé de desayunar, decidí salir a dar un paseo por el barrio. Valencia siempre tenía algo nuevo que ofrecerme, aunque mis pasos se sentían pesados por la incertidumbre. Al caminar por las calles empedradas, observé los bulliciosos mercados y las risas que provenían de las terrazas donde la gente disfrutaba del sol. Pero mi mente estaba ocupada en otra parte. De repente vi a la vecina frente a su casa, arreglando algunas flores en su jardín. Su sonrisa iluminó el día nublado que se avecinaba. Me acerqué con cautela, sintiendo como mi corazón latía más rápido a medida que me acercaba. «Hola». Saludé tímidamente. «Hola», respondió con una sonrisa genuina. «¿Cómo estás?» La conversación fluyó naturalmente entre nosotras mientras hablábamos sobre las plantas y los colores del jardín. Su risa era contagiosa y me hizo olvidar momentáneamente mis preocupaciones. Sin embargo, una parte de mí seguía sintiendo miedo por lo desconocido, era un terreno inexplorado y peligroso. «Si necesitas ayuda con algo en casa, no dudes en decírmelo», ofreció con sinceridad. «Siempre estoy dispuesta a echar una mano». Su ofrecimiento me tomó desprevenida. Nunca había tenido una relación tan cercana con mis vecinos antes, siempre había mantenido las distancias por miedo al juicio o al chisme. Pero esta vez era diferente, había algo auténtico en su propuesta. «Gracias», respondí. Tal vez podría usar ayuda con algunas cosas del jardín. A medida que pasaban los días, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes y menos formales. Nos encontrábamos en la entrada o intercambiábamos palabras durante los paseos por el barrio. Había un magnetismo palpable entre nosotras, algo que no podía ignorar ni racionalizar. Una tarde decidí invitarla a tomar un café en mi casa. La idea me llenó de nerviosismo, no sabía cómo iba a manejar esa situación sin caer en lo banal o superficial. Cuando llegó, la atmósfera era diferente, todo parecía cargado de electricidad silenciosa. Nos sentamos juntas en la mesa del comedor mientras servía café y galletas caseras que había preparado esa mañana. «Me encanta este lugar», comentó mientras miraba alrededor. «Se siente acogedor». Agradecí su cumplido mientras mis pensamientos divagaban hacia lo inesperado. ¿Qué pasaría si esta atracción se convertía en algo más? La idea me asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Mientras charlábamos sobre trivialidades cotidianas, un silencio repentino llenó el espacio entre nosotras. Nuestros ojos se encontraron y sentí una conexión profunda e inquebrantable. En ese momento fugaz, todo lo demás desapareció,
las preocupaciones sobre mi matrimonio y la vida monótona se desvanecieron como niebla al sol. Sin pensarlo 2 veces, me incliné hacia ella y nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un instante breve pero intenso, un destello de verdad entre 2 almas perdidas buscando consuelo mutuo. El beso fue como abrir una puerta hacia un mundo nuevo lleno de posibilidades inexploradas. Ambas retrocedimos rápidamente al darnos cuenta de lo que acabábamos de hacer. El miedo regresó como una sombra ominosa sobre nosotros. Lo siento, musité sin saber qué más decir. No debí haber hecho eso. Ella sonrió nerviosamente pero no pareció rechazarme, sus ojos reflejaban confusión pero también deseo oculto. No te preocupes, respondió suavemente. Creo que ambas sabemos que esto es complicado. Las palabras colgaron entre nosotras como un eco distante mientras intentábamos encontrar sentido a lo sucedido sin romper ese frágil hilo que comenzaba a unirnos. Los días siguientes fueron extraños y tensos, cada encuentro estaba cargado de significado oculto y miedo latente por las repercusiones futuras de nuestras acciones impulsivas. La rutina diaria parecía más pesada mientras trataba de mantener mi vida matrimonial intacta pese al creciente vacío emocional que sentía dentro mío. Durante esos momentos compartidos descubrimos pequeños detalles sobre nuestras vidas, anhelos olvidados, sueños perdidos y secretos guardados bajo llave durante años. Cada conversación revelaba capas ocultas dentro nuestro, era como si estuviéramos desnudando nuestras almas lentamente ante la otra persona sin darnos cuenta del riesgo involucrado. Las noches eran especialmente complicadas cuando regresaba a casa junto a mi marido tras pasar tiempo con ella, cada risa compartida resonando en mi mente como un recordatorio constante del abismo emocional existente entre nosotros 2. El fin de semana llegó con su habitual bullicio, festivales locales llenaban las plazas cercanas con música vibrante y aromas tentadores provenientes de los bares donde todos se reunían para celebrar la vida valenciana al máximo posible. Decidí asistir sola al festival local para distraerme un poco. Necesitaba despejar mi mente antes del inevitable encuentro con ella nuevamente después del fin de semana largo lleno de emociones reprimidas e incertidumbres latentes sobre qué dirección tomarían nuestras vidas después del beso compartido aquel día fatídico. El festival local se extendía ante mí, lleno de luces y risas que parecían burlarse de mi estado de ánimo. Caminé entre los puestos, observando a las familias disfrutar de la comida y la música. A medida que me adentraba en la multitud, el bullicio se convertía en un eco lejano. Mis pensamientos giraban en torno a nuestra última interacción, al beso inesperado que había cambiado todo. La tarde avanzaba y sin darme cuenta, me encontré en un bar pequeño donde el aroma a tapas recién hechas llenaba el aire. Me senté sola en una mesa, intentando concentrarme en el menú mientras mi mente divagaba. La imagen de su sonrisa seguía apareciendo como un destello entre la multitud. El camarero se acercó para tomar mi orden, pero apenas presté atención. Solo quería distraerme. De repente la puerta del bar se abrió y ella entró. Su presencia iluminó el lugar, todos los ojos parecían seguirla. Me quedé paralizada por un momento, incapaz de moverme o hablar. La nueva vecina buscó con la mirada y al encontrarme, sonrió con esa calidez que había comenzado a desarmar mis defensas. ¿Qué haces aquí sola?, preguntó mientras se acercaba a mi mesa. No mucho, solo tratando de escapar de la rutina, respondí con un tono más ligero del que sentía. Se sentó frente a mí sin dudarlo. La conversación fluyó con naturalidad, compartimos risas sobre anécdotas del barrio y comentarios sobre las peculiaridades del festival. Cada palabra intercambiada era como un hilo que tejía una conexión más fuerte entre nosotras. En un momento dado, mientras hablábamos sobre los platos típicos valencianos, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, una chispa que encendió algo dentro de mí que creía apagado desde hacía años. Nuestros ojos se encontraron y el mundo exterior desapareció por completo. Me alegra haberte encontrado, dijo ella suavemente. Lo mismo digo, murmuré sin poder evitar sonreír. La tarde pasó rápidamente entre risas y confidencias. Hablamos de sueños olvidados y anhelos ocultos. Pero también había un peso en el aire, una conciencia latente de lo prohibido que estaba empezando a florecer entre nosotras.
Cuando finalmente decidimos salir del bar para disfrutar del ambiente festivo afuera, noté cómo su mano buscó la mía en un gesto casual pero intencionado. Acepté ese contacto como si fuera lo más natural del mundo, aunque sabía que no lo era. Mientras paseábamos entre las luces brillantes del festival, nuestras sombras danzaban juntas bajo la luna llena. En un instante fugaz, nos detuvimos en medio de una plaza animada donde otros bailaban al ritmo de una música alegre. Ella me miró fijamente y el tiempo pareció detenerse. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó con voz baja pero firme. «No lo sé», respondí sinceramente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez, fue un roce suave pero cargado de significado. El mundo a nuestro alrededor desapareció nuevamente, solo existíamos nosotras dos en ese instante robado al tiempo y a nuestras vidas cotidianas. El beso duró solo unos segundos antes de separarnos abruptamente como si hubiéramos despertado de un sueño profundo. Miramos hacia los lados nerviosas, nadie parecía haberse percatado de nuestra conexión momentánea, pero el eco del acto resonaba dentro de mí como una campana repicando en mi mente. «Esto no puede seguir así», susurró ella mientras trataba de recomponerse. «Lo sé, pero no puedo evitarlo», admití sin poder contenerme ante la verdad que emergía con fuerza desde lo más profundo de mi ser. Ambas sabíamos que había algo especial entre nosotras, algo que iba más allá de cualquier amistad convencional o simple atracción física. Pero también éramos conscientes del abismo emocional al que estábamos asomándonos, mis compromisos familiares y su propia vida eran barreras difíciles de cruzar. A medida que avanzábamos por las calles decoradas con luces festivas y melodías vibrantes, cada paso parecía llevarme más lejos del lugar donde solía estar cómoda y segura. La sensación era embriagadora pero aterradora al mismo tiempo, era como caminar sobre una cuerda floja sin red debajo. El festival continuaba su curso mientras nuestras conversaciones se tornaban cada vez más profundas e íntimas, compartimos secretos guardados durante años y esperanzas para el futuro que nunca habíamos tenido el valor suficiente para expresar antes. Era liberador e inquietante saber que había alguien dispuesto a escucharme sin juicios ni expectativas preconcebidas. Sin embargo, al caer la noche y ver cómo las multitudes comenzaban a dispersarse lentamente hacia sus hogares, también sentí cómo esa conexión tan intensa empezaba a convertirse en una carga pesada sobre mis hombros cansados por la rutina diaria. Las dudas comenzaron a asomarse. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Podría realmente permitirme sentir algo tan profundo cuando todo lo demás parecía tambalearse? Finalmente llegamos a su casa después de vagar por las calles iluminadas durante horas hablando sin parar sobre todo y nada al mismo tiempo. El ambiente era tenso pero cargado de expectativa. Ambas sabíamos que este momento podría cambiarlo todo o dejarlo tal cual estaba antes del beso compartido en medio del bullicio festivo. ¿Quieres entrar?, preguntó ella al detenerse frente a su puerta con una mirada intensa que parecía buscar respuestas en mis ojos. No sé, no debería, respondí vacilante mientras luchaba contra el deseo creciente dentro de mí por cruzar ese umbral prohibido hacia lo desconocido. Pero antes incluso de darme cuenta, ya estaba dentro. Los aromas familiares del hogar me envolvieron mientras ella cerraba suavemente la puerta detrás de nosotros como si estuviera sellando nuestro secreto lejos del mundo exterior. Las paredes estaban decoradas con fotos familiares llenas de sonrisas genuinas, momentos capturados en papel fotográfico donde todo parecía perfecto e idílico desde afuera, pero yo sabía muy bien cuán frágil podía ser esa ilusión cuando uno miraba más allá de las apariencias superficiales. Pasamos la noche juntos hablando hasta perder la noción del tiempo. Compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas llenas también de decepciones e insatisfacciones similares, aunque cada quien había tomado caminos diferentes hacia esta misma intersección inesperada llamada destino. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, creando un suave resplandor en la habitación. A mi lado, la nueva vecina dormía plácidamente, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino de pensamientos que inundaban mi mente. Había algo en su presencia que me hacía sentir viva, pero también me llenaba de inquietud. La realidad de mi vida seguía acechando, como una sombra que no podía ignorar. Mientras observaba su rostro sereno, recordé el viejo álbum familiar que había encontrado la tarde anterior. Las páginas amarillentas estaban llenas de recuerdos felices, pero al mismo tiempo, me hicieron cuestionar lo que había construido.
Miré las sonrisas congeladas en el tiempo y pensé en cómo esas imágenes representaban un pasado que ya no existía. Mi matrimonio había sido una serie de momentos felices, pero también una cadena de silencios y distancias. ¿Te gustaría ver algunas fotos?, le había preguntado a la nueva vecina mientras hojeábamos el álbum juntos. Ella sonrió y asintió. Claro, siempre es interesante conocer el pasado de alguien, respondió con un tono ligero. Fue en ese instante cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al pasar la página, un pequeño gesto que encendió una chispa entre nosotras. Pasamos la noche juntos hablando hasta perder la noción del tiempo. Compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas llenas también de decepciones e insatisfacciones similares, aunque cada quien había tomado caminos diferentes hacia esta misma intersección inesperada llamada destino. A medida que las horas avanzaban, las palabras fluyeron con más facilidad, revelando secretos ocultos y anhelos reprimidos. Sin embargo, cada risa compartida y cada mirada cómplice venían acompañadas de un peso creciente en mi pecho. La realidad no podía ser ignorada por mucho tiempo. Sabía que esto era solo un refugio temporal y que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Al amanecer me desperté antes que ella y me levanté sigilosamente para prepararme un café. La cocina estaba llena del aroma reconfortante del café recién hecho. Era uno de los pocos placeres sencillos que aún disfrutaba en mi vida cotidiana. Mientras esperaba a que el café estuviera listo, miré por la ventana hacia el bullicio del barrio en Valencia. La vida continuaba afuera, niños jugando en la calle, ancianos charlando en los bancos del parque cercano y parejas paseando cogidas de la mano. El sonido del agua corriendo desde el baño me sacó de mis pensamientos. La nueva vecina se estaba duchando, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo al pensar en lo que sucedería después. ¿Podría seguir así? ¿Podría arriesgarme a perderlo todo por algo tan incierto? Cuando finalmente salió del baño envuelta en una toalla, su mirada se encontró con la mía y sentí como si todo lo demás desapareciera por un momento. Buenos días, dijo con una sonrisa tímida mientras secaba su cabello con otra toalla. Buenos días, respondí sin poder evitar sonreír también. El aire entre nosotras parecía cargado de electricidad, cada palabra era un paso más cerca de explorar lo desconocido. A medida que pasaban los días, nuestra relación se volvió más intensa pero también más complicada. Las visitas se volvieron más frecuentes, siempre bajo la apariencia de amistad casual, sin embargo, cada encuentro traía consigo esa tensión palpable entre nosotras. Era como si estuviéramos jugando a un juego peligroso donde nadie debía descubrir nuestra verdad. Una tarde decidimos salir a dar un paseo por el mercado central de Valencia. El lugar vibraba con colores y aromas intensos, frutas frescas apiladas cuidadosamente junto a quesos curados y embutidos locales exhibidos con orgullo por los vendedores. Caminamos entre los puestos riendo y disfrutando del ambiente festivo. Siempre he amado este lugar, le dije mientras admiraba las luces brillantes colgantes sobre nuestras cabezas. Es fácil perderse aquí, respondió ella mirando a su alrededor con curiosidad. En ese momento sentí una punzada de tristeza al recordar lo lejos que estaba mi vida habitual. Esas pequeñas cosas cotidianas parecían tan lejanas ahora comparadas con esta nueva experiencia vibrante e impredecible. Regresamos a casa después del paseo sintiendo una conexión más fuerte entre nosotras. Era como si cada risa compartida hubiera tejido invisibles hilos entre nuestras almas cansadas. Pero al mismo tiempo, esa conexión venía acompañada de un creciente temor. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La pregunta rondó mi mente durante días mientras intentábamos mantener nuestra relación bajo control. Pero era imposible ignorar cómo esas emociones habían comenzado a infiltrarse en todos los aspectos de mi vida diaria. Cada vez que veía a mi marido entrar por la puerta después del trabajo sentía una punzada aguda en el estómago. Él seguía siendo amable y cariñoso como siempre, pero yo sabía que algo había cambiado dentro de mí. Una tarde decidí revisar algunas cosas en casa mientras esperaba su llegada. Encontré otro álbum familiar escondido detrás del sofá, fotos antiguas donde todos parecían felices, hasta yo misma sonriendo junto a él en algún viaje familiar hace años atrás. Sin embargo, al mirar esas imágenes entendí cuán distante me sentía ahora respecto a esa mujer sonriente capturada en papel fotográfico. Justo entonces sonó el timbre, era ella nuevamente, la nueva vecina.
dispuesta a compartir otra tarde juntas bajo esa fachada amistosa pero cargada de secretos inconfesables. «Hola», dijo al abrir la puerta mientras sus ojos brillaban con emoción contenida por vernos otra vez después de unos días sin contacto físico cercano. «Hola», respondí sintiendo como mis latidos aumentaban al verla ahí frente a mí como si nada hubiera cambiado aunque todo estaba transformándose lentamente dentro mío. Aquel día decidimos quedarnos juntas viendo películas viejas mientras compartíamos palomitas hechas en casa, reíamos sin parar mientras comentábamos sobre las historias absurdas proyectadas ante nosotras. Sin embargo, había algo diferente esta vez, nuestros gestos eran más cercanos y nuestras manos se buscaban casi instintivamente entre risas nerviosas. Cuando llegó la noche caímos exhaustas sobre el sofá tras horas riendo juntas, nuestras miradas se encontraron nuevamente antes de ceder ante esa atracción irresistible. Y así fue como nuestros labios se encontraron por segunda vez, brevemente primero pero luego más apasionadamente hasta perdernos completamente entre caricias suaves e inseguras. El eco del timbre sonó nuevamente interrumpiendo nuestro momento robado. Ambas nos apartamos rápidamente buscando disimular lo vivido antes del regreso repentino hacia lo cotidiano. Los días siguientes fueron difíciles, cada encuentro traía consigo esa mezcla intoxicante entre alegría y miedo latente ante lo prohibido. Sabíamos bien lo arriesgado que resultaba todo esto pero no podíamos evitarlo ni queríamos dejarlo ir tan fácilmente. Así continuamos navegando entre dos mundos separados, uno lleno de rutinas monótonas donde él seguía creyendo tenerme completamente entregada mientras yo luchaba internamente contra mis propios deseos ocultos. Y otro donde podía ser libre por breves momentos junto a ella sin restricciones ni expectativas. Pero algo dentro mío presionaba para tomar decisiones importantes antes que fuera demasiado tarde. El día siguiente a nuestra noche juntas, el aire en mi casa parecía más pesado. La rutina habitual se sentía como un lastre y cada rincón me recordaba lo que había dejado de lado. Mientras preparaba el desayuno, la mente divagaba entre los momentos compartidos con la nueva vecina y las conversaciones vacías que tenía con mi marido. Las tostadas crujían, pero no lograban romper la tensión que se había instalado en mí. Cuando él entró a la cocina con su habitual sonrisa, un gesto que solía alegrarme, ahora solo provocaba una punzada de desasosiego. ¿Tienes planes para este fin de semana?, preguntó mientras se servía café. La pregunta resonó en mi cabeza como un eco vacío. No sabía qué responder, mis pensamientos estaban ocupados por la idea de escapar con ella a la fiesta local. La fiesta del barrio se celebraría en la Plaza de la Virgen, un lugar donde las luces y los aromas de comida se mezclaban con las risas de los vecinos. Había algo mágico en esos encuentros, una oportunidad para ser parte de algo más grande que mí misma. Pero también había miedo a ser descubierta, a perder lo poco que tenía. Ese mismo día, mientras limpiaba el salón, mi teléfono sonó. Era un mensaje de ella: ¿te gustaría ir a la fiesta? Podría ser divertido. La invitación encendió una chispa en mí. La idea de estar rodeada de gente, pero con ella a mi lado, parecía ofrecerme una salida momentánea del vacío en el que me encontraba atrapada. ¿Por qué no?, respondí sin pensarlo demasiado. El corazón latía más rápido al imaginarme en su compañía entre música y luces brillantes. Pero al mismo tiempo sentí un nudo en el estómago al pensar en las consecuencias. Esa noche antes de salir, me miré al espejo y vi a una extraña. El maquillaje ocultaba algunas imperfecciones, pero no podía disfrazar el conflicto interno que llevaba dentro. Me vestí con cuidado, elegí algo que me hiciera sentir atractiva y libre. Cuando llegué al punto de encuentro acordado en la plaza, ella ya estaba allí esperándome. El bullicio del lugar era abrumador. La música sonaba fuerte y las risas llenaban el aire como si fueran una melodía alegre que invitaba a dejar atrás las preocupaciones por un rato. La vi sonriendo entre la multitud y todo lo demás se desvaneció por un momento. «Qué bien que viniste», exclamó mientras me abrazaba brevemente antes de separarse para mirarme a los ojos. «He estado esperando este momento». Las luces danzaban alrededor nuestro mientras nos movíamos entre la gente. Ella era como un imán, cada vez que hablábamos o reíamos juntas, sentía como el peso del mundo desaparecía poco a poco. Nos perdimos entre las multitudes bailando y disfrutando del ambiente festivo hasta que llegó un momento inesperado,
una conversación sincera sobre nuestras vidas actuales. A veces pienso si esto es todo lo que hay, dijo ella con voz suave mientras tomábamos un respiro lejos del bullicio. Yo también, respondí casi sin quererlo. Las palabras parecían salir solas mientras compartíamos nuestros miedos sobre lo que significaría dar un paso más allá de esta conexión secreta. El clima cambió cuando nos acercamos al borde de la plaza donde había menos ruido. Las luces brillaban menos intensamente allí y el aire parecía más fresco, era como si nos hubiéramos apartado del mundo por completo. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente mientras hablábamos sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. Fue un gesto simple pero cargado de significado, nuestras miradas se encontraron y todo lo demás desapareció por unos segundos. Nos besamos, fue el impulso natural después de compartir esas verdades ocultas entre risas nerviosas y miradas intensas. El roce fue suave pero electrizante, ese instante quedó grabado como una promesa silenciosa entre nosotras. Sin embargo, lo efímero del momento me trajo nuevamente a la realidad. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué dirían nuestras familias? El miedo comenzó a apoderarse nuevamente de mí justo cuando empezábamos a disfrutar plenamente del presente. La noche avanzó entre bailes y charlas ligeras hasta que llegó el momento más inesperado. Mi marido apareció en medio del bullicio buscando algo o alguien entre la multitud. El corazón se me detuvo al verlo acercarse hacia mí, no estaba preparada para enfrentar esa situación ni mucho menos para explicarle por qué estaba allí. Ella notó mi expresión cambiante y rápidamente tomó mi mano con fuerza, su mirada reflejaba preocupación pero también determinación. ¿Qué hacemos?, susurró casi inaudiblemente mientras él se acercaba más. No sé, murmuré sintiendo como toda mi valentía se desvanecía ante su presencia inminente. Él llegó justo cuando intentábamos mantenernos casuales entre risas nerviosas e incomodidad palpable. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin perder su tono despreocupado aunque sus ojos buscaban respuestas claras. Solo, disfrutando, respondí tratando de sonar natural mientras sentía como ella apretaba suavemente mi mano bajo la mesa donde estábamos sentadas junto a otros conocidos del barrio. La conversación siguió fluyendo sin rumbo fijo mientras yo trataba desesperadamente de actuar normal aunque sabía muy bien que esa normalidad era solo una fachada débil ante mis propios sentimientos encontrados. Mientras él hablaba sobre sus planes futuros, un viaje programado para visitar amigos fuera de Valencia, una mezcla extraña surgió dentro mío. Alivio por tener tiempo para aclarar mis ideas sobre esta nueva relación junto a ella y miedo por lo que eso significaría para nuestro matrimonio si decidiera seguir adelante con ello. Los minutos pasaron lentamente hasta que finalmente él hizo mención sobre regresar pronto porque debía prepararse para el viaje temprano al día siguiente, una noticia inesperada pero liberadora al mismo tiempo. Tendría espacio para reflexionar sin presiones externas inmediatas ni miradas inquisitivas. Pero justo cuando pensé que podría relajarme nuevamente junto a ella. Noté cómo su expresión cambiaba sutilmente ante mis ojos, un destello fugaz indicativo de dudas o tal vez arrepentimiento asomándose tras esa sonrisa brillante. La noche terminó dejándome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas familiares donde todo parecía seguro pero vacío. Y otro donde podía ser auténtica aunque arriesgara perderlo todo. La mañana siguiente la luz entró por la ventana de mi habitación, iluminando los recuerdos de la noche anterior. A pesar de que había pasado horas hablando y riendo, una sombra de inquietud se posó sobre mí. La presión de mantener el secreto se volvía cada vez más pesada, como si un hilo invisible me atara a dos mundos que no podían coexistir. Decidí ir al mercado central. Tal vez el bullicio y los aromas de las frutas frescas me ayudarían a despejar la mente. Caminando entre los puestos, sentí que todos los rostros eran miradas curiosas. ¿Qué sabían ellos? Los rumores sobre mi matrimonio comenzaban a circular en el vecindario, y eso me inquietaba. Una mujer mayor me miró con una mezcla de compasión y curiosidad. ¿Todo bien, querida?, preguntó mientras seleccionaba naranjas. Sí, todo en orden, respondí con una sonrisa forzada. Pero en mi interior, las dudas crecían como un fuego incontrolable. Mientras regresaba a casa, pensé en la nueva vecina. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva, pero también vulnerable.
En nuestro último encuentro, las palabras que compartimos habían sido profundas y sinceras. No quiero ser un secreto, me había dicho con voz suave pero firme. Esa frase resonaba en mí como un eco persistente. Al llegar a casa, la vi en su balcón regando sus plantas. Vestía una camiseta sencilla y unos pantalones cortos que resaltaban su figura de manera natural. Me saludó con una sonrisa cálida y yo respondí con un gesto tímido. La atracción era innegable, sin embargo, el miedo al que dirán se interponía entre nosotras. ¿Te gustaría venir a tomar algo más tarde?, pregunté, tratando de sonar casual aunque mi corazón latía desbocado. Claro, respondió ella sin dudarlo. Esa tarde, mientras preparaba algo sencillo para cenar, no podía dejar de pensar en lo que podría suceder cuando llegara. La emoción se mezclaba con el temor, era como caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad. Cuando sonó el timbre, mi estómago se encogió. Abrí la puerta y allí estaba ella, con una botella de vino en mano y una sonrisa deslumbrante. Espero que te guste, dijo mientras entraba. Nos sentamos en la mesa del comedor, rodeadas por la calidez del hogar y el suave murmullo del viento fuera. Comenzamos a charlar sobre cosas triviales, anécdotas del barrio y las peculiaridades del mercado local. Sin embargo, cada risa compartida hacía que mis dudas volvieran a surgir. ¿Alguna vez has pensado en lo que quieres realmente?, preguntó de repente ella, mirándome fijamente a los ojos. No estoy segura, respondí honestamente mientras jugaba nerviosamente con mi copa de vino. Ella se inclinó hacia mí y sus ojos brillaron con intensidad. A veces siento que estamos atrapadas en expectativas ajenas. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, era como si hubiera puesto voz a mis pensamientos más ocultos. En ese momento comprendí lo fácil que era perderse en las rutinas diarias mientras se ignoraban los deseos propios. La conversación fluyó naturalmente hasta que nuestras manos se tocaron accidentalmente sobre la mesa. El roce fue eléctrico, nuestras miradas se encontraron nuevamente y el mundo exterior desapareció por un instante. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré casi sin darme cuenta. No sé, admitió ella mientras acercaba su rostro al mío lentamente. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. El beso fue suave pero cargado de significado, todo lo que había reprimido durante tanto tiempo emergió a la superficie como un torrente imparable. Sin embargo, cuando nos separábamos lentamente, un golpe repentino del timbre rompió nuestra burbuja momentánea y trajo consigo una realidad brutal: alguien estaba en la puerta. El corazón me latía desbocado mientras ella se apartaba rápidamente hacia el otro lado del comedor para ocultarse detrás de una cortina ligera. Abrí la puerta con cautela para encontrarme cara a cara con un vecino conocido que parecía tener algo importante que decirme. Hola, dijo él con tono serio. He escuchado algunos rumores sobre tu matrimonio. Mi estómago se hundió al escuchar esas palabras, sabía exactamente hacia dónde llevaba esa conversación incómoda. No sé qué habrás escuchado, respondí intentando mantener la calma mientras miraba hacia atrás buscando asegurarme de que ella estuviera oculta. Él continuó hablando sobre cómo había visto discusiones entre mi marido y yo últimamente, mencionó incluso cosas más privadas relacionadas con nuestra vida personal. La incomodidad crecía entre nosotros como si fuera palpable en el aire cargado del momento. Solo quiero asegurarme de que estés bien, dijo finalmente antes de despedirse rápidamente al notar mi incomodidad creciente. Cerré la puerta tras él sintiendo como el peso del secreto aumentaba considerablemente sobre mis hombros ya cansados. La nueva vecina apareció nuevamente desde detrás de la cortina con preocupación escrita en su rostro. ¿Qué te ha dicho?, preguntó casi temerosa ante mi reacción visible. Rumores, nada bueno, respondí mientras trataba de recomponerme ante aquella situación inesperada e incómoda. Ambas sabíamos lo arriesgado que era lo que estábamos haciendo. Ese beso había cambiado todo entre nosotras, pero ahora también había peligros acechando desde fuera, chismes malintencionados dispuestos a arruinar cualquier cosa buena que pudiera surgir entre nosotras. La tensión llenó el ambiente mientras reflexionábamos sobre nuestras decisiones hasta ese momento. Cada mirada compartida traía consigo preguntas aún no formuladas: ¿hasta dónde estábamos dispuestas a llegar? ¿Valía la pena arriesgarlo todo? La incertidumbre comenzó a apoderarse nuevamente de mí,
podría seguir viviendo así. Mi vida parecía desmoronarse poco a poco ante mis propios ojos y no sabía si podría soportarlo mucho más tiempo. La fiesta en la plaza se había convertido en un torbellino de luces y risas, pero yo me sentía distante, atrapada en mis pensamientos. La propuesta de la vecina resonaba en mi mente con fuerza. ¿Realmente debíamos ser sinceras sobre lo que sentíamos? La idea de abrirme completamente era aterradora. Sin embargo, el peso de la mentira comenzaba a ser insoportable. El bullicio del lugar me envolvía, pero mi atención se centraba en ella, que estaba a unos pasos de mí. Su risa vibrante contrastaba con el silencio que llevaba dentro. Me pregunté si ella también sentía esa presión. La música sonaba fuerte y las luces danzaban sobre nuestras caras, pero todo parecía borroso comparado con lo que estaba sucediendo entre nosotras. ¿Crees que deberíamos hablar?, me preguntó acercándose un poco más. El tono de su voz era suave, casi tímido. No quiero que esto siga así. Miré a mi alrededor, los rostros felices se movían al ritmo de la música y las conversaciones llenaban el aire. Pero aquí estaba yo, enfrentando una decisión que podría cambiarlo todo. No sé si estoy lista, respondí finalmente sintiendo como la incertidumbre se apoderaba de mí. Entonces ocurrió algo inesperado. Un grupo de jóvenes comenzó a bailar cerca de nosotros, creando un ambiente aún más festivo. En un momento de distracción, una copa cayó al suelo y el cristal estalló en 1000 pedazos justo a nuestros pies. El incidente rompió la burbuja que nos envolvía, y me hizo darme cuenta de lo frágil que era nuestra situación. Esto es un desastre, dije con una risa nerviosa mientras miraba los fragmentos brillantes en el suelo. Tal vez sea una señal, respondió ella con una sonrisa cómplice. Quizás deberíamos dejar atrás todo lo roto. Las palabras resonaron en mí como un eco, ¿podríamos realmente hacerlo? La noche avanzó y el ambiente se tornó más relajado, las luces brillaban intensamente sobre nosotros mientras nos alejábamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo de la plaza. La conversación fluyó con más naturalidad mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas previas a este encuentro. Siempre he sentido que hay algo más allá, confesó ella mientras jugaba nerviosamente con su cabello. Pero nunca supe cómo buscarlo. Yo también, admití sin pensarlo demasiado, las palabras salieron como un susurro entre risas nerviosas y miradas furtivas. Poco a poco, la distancia entre nosotras se redujo hasta que nuestras manos se encontraron por accidente al intentar alcanzar el mismo vaso de agua. En ese instante todo pareció detenerse, los colores del festival perdieron intensidad y solo existimos nosotras dos. No podemos seguir así, volví a decir, aunque mi voz temblaba ante la verdad que estaba reconociendo. ¿Por qué no?, contestó ella sin titubear. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Las palabras flotaban entre nosotras como promesas no dichas y posibilidades infinitas. Pero el miedo seguía acechando detrás de cada mirada compartida. Mientras tanto, el murmullo del festival continuaba a nuestro alrededor, las familias reían y bailaban al compás del ambiente festivo sin saber nada sobre nuestra lucha interna. Era un contraste doloroso, alegría ajena frente a nuestro dilema personal. La noche avanzó y decidimos alejarnos del bullicio hacia una pequeña terraza donde podíamos hablar sin interrupciones. La brisa nocturna acariciaba nuestros rostros mientras buscábamos respuestas en nuestras propias emociones. Si hablamos ahora, ¿qué pasará después?, pregunté con inquietud. Ella suspiró profundamente antes de responder, no lo sé. Pero al menos no estaremos escondiéndonos. La idea resonó dentro de mí como una campana lejana llamando a despertar algo olvidado, mi propia voz y mis deseos reprimidos durante años por miedo al juicio ajeno o al fracaso familiar. De repente sentí como si estuviera frente a un abismo lleno de posibilidades, podía saltar o dar un paso atrás hacia lo conocido pero vacío que había sido mi vida hasta ahora. A medida que hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y anhelos ocultos, me di cuenta de cuán profundamente había anhelado esta conexión genuina. Era refrescante descubrir lo mucho que compartíamos en medio del caos emocional en el que ambas estábamos atrapadas.
Sin embargo, cuando mencioné la posibilidad de hablar con mi marido sobre mis sentimientos encontrados, su expresión cambió drásticamente, vi preocupación destellando en sus ojos oscuros. ¿Estás segura? No quiero ser la razón por la cual rompas tu familia, dijo suavemente. No es solo eso, respondí rápidamente, necesitaba aclarar mis pensamientos antes de seguir adelante con cualquier decisión impulsiva. Es algo más profundo. La conversación se tornó tensa cuando empezamos a discutir las implicaciones reales detrás de ser sinceras con aquellos a quienes amábamos o creíamos amar hasta ese momento. El tiempo pasó volando mientras discutíamos cada posible escenario hasta quedar exhaustas emocionalmente bajo el cielo estrellado. Finalmente decidimos dejarlo por esa noche, sabíamos que necesitaríamos tiempo para procesar todo lo hablado y decidir cuál sería nuestro siguiente paso. Al regresar hacia el bullicio del festival, sentí una mezcla extraña entre alivio e inquietud. Habíamos abierto una puerta sin saber qué había al otro lado, pero también había algo liberador en ello. Sin embargo, justo cuando llegamos nuevamente al corazón del evento festivo donde todos bailaban alegremente bajo los fuegos artificiales resplandecientes, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono móvil. Era él, mi marido. El contenido del mensaje hizo latir mi corazón desbocado. Te necesito hablar urgentemente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba a la vecina junto a mí, sabía que nada volvería a ser igual después de esto. El mensaje de mi marido resonaba en mi mente como un eco persistente. Te necesito hablar urgentemente. La frase se repetía, como un mantra que no podía ignorar. La vecina a mi lado, inmersa en sus pensamientos, parecía ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. Su presencia, tan reconfortante en los momentos pasados, ahora se sentía como una trampa. La tarde había caído sobre Valencia, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Las luces del barrio comenzaban a encenderse, y el bullicio del mercado se desvanecía con el paso de la noche. Era un contraste abrumador con la confusión que me invadía. Miré a la vecina, su mirada fija en el horizonte, y sentí una punzada de tristeza por lo que estaba a punto de perder. No puedo seguir así, murmuré casi para mí misma, pero ella me escuchó. Giró su cabeza hacia mí y asintió lentamente como si entendiera más de lo que decía. A veces hay que tomar decisiones difíciles, dijo con voz suave. Sus palabras eran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad crecía. La posibilidad de enfrentar a mi marido era aterradora. No solo tenía que lidiar con sus expectativas y su decepción, también debía confrontar mis propios sentimientos enredados entre la rutina y esta nueva conexión. ¿Qué harías tú en mi lugar?, pregunté sin pensar del todo. Ella me miró fijamente antes de responder, seguir tu corazón. Pero, ¿cuál era mi corazón? ¿Era el amor por mi marido o esta chispa inesperada que había encontrado? El sonido del teléfono rompió el silencio tenso entre nosotras. Mi corazón dio un vuelco al ver el nombre en la pantalla, era él. Con manos temblorosas, respondí la llamada. Hola, dije apenas con voz audible. Necesito verte ahora, insistió él sin rodeos. La urgencia en su tono me llenó de inquietud. ¿Por qué?, pregunté intentando mantener la calma. Hay algo importante que debo decirte, respondió antes de colgar abruptamente. La incertidumbre me dejó paralizada mientras miraba a la vecina. Ella frunció el ceño, preocupada por mi expresión. ¿Qué sucede?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente mientras trataba de procesar mis emociones contradictorias. Un instante después decidí que debía irme a casa para enfrentar lo inevitable. El camino hacia allí era un laberinto mental, cada paso resonaba con dudas sobre lo que estaba dejando atrás y lo que podría encontrar al final del trayecto. Al llegar a casa encontré todo en silencio, una calma inquietante envolvía los espacios vacíos donde solían estar nuestras risas compartidas o las conversaciones triviales sobre el día a día. Me senté en el sofá esperando su llegada, sintiendo como cada segundo se convertía en una eternidad. Finalmente escuché la puerta abrirse y vi su figura entrar con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo mientras cerraba la puerta tras él. Asentí sin poder articular palabra, las palabras parecían atrapadas en mi garganta.
Él tomó asiento frente a mí y comenzó a hablar sobre cosas triviales antes de cambiar abruptamente de tema. He estado pensando mucho últimamente. Mis manos sudaban mientras intentaba concentrarme en sus palabras. El aire se volvió denso entre nosotros, cada frase parecía cargada de significado oculto. Creo que deberíamos hacer cambios, continuó él con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. Los latidos de mi corazón resonaban como tambores mientras trataba de anticipar lo que vendría después. ¿A qué te refieres?, pregunté finalmente sintiendo como cada palabra pesaba más que las anteriores. Quiero viajar más lejos, quizás mudarnos, dijo mirando hacia otro lado como si no pudiera sostenerme la mirada. La noticia me golpeó con fuerza, no sabía si sentir alivio o miedo ante esa posibilidad repentina de cambio radical en nuestras vidas juntos. Sin embargo, mis pensamientos volaron hacia otra dirección. ¿Qué pasaría con ella? La vecina había llenado un vacío del cual ni siquiera era consciente hasta ese momento. ¿Por qué ahora?, logré preguntar entrecortadamente mientras luchaba por mantener la compostura ante esta revelación inesperada. Porque siento que hemos estado estancados, necesitamos redescubrirnos, contestó él sinceramente, aunque yo sabía que no era solo eso lo que le preocupaba. Había algo más profundo detrás de sus palabras. La conversación continuó girando alrededor del futuro incierto que ambos teníamos por delante. Propuestas sobre nuevos comienzos y sueños compartidos llenaron el aire mientras yo sentía como una parte mía quería aferrarse a esa idea, y otra parte deseaba huir rápidamente hacia los brazos de quien había despertado algo nuevo dentro de mí. Finalmente él se detuvo y observó mis ojos buscando respuestas ocultas detrás del miedo y las dudas. ¿Te gustaría hacerlo? Me quedé sin aliento ante esa pregunta directa e inesperada. Si decía sí, todo cambiaría para siempre. Si decía no, ¿qué pasaría entonces? En ese instante crucial sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje entrante desde otro número desconocido pero familiar al mismo tiempo. No puedo dejarte ir. Era ella. Las palabras resonaron como un eco profundo dentro mío justo cuando miré nuevamente a mi marido esperando una respuesta definitiva. La decisión pendía sobre mí como un hacha afilada dispuesta a caer. Todo estaba por decidirse y yo permanecía atrapada entre dos mundos irreconciliables.